Capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es un sistema económico-social basado en la propiedad privada y en la acumulación del capital. El capitalismo surgió en el siglo XV durante el paso de la Edad Media y dar ese salto a una nueva edad moderna a partir de la decadencia del sistema feudal y del nacimiento de una nueva clase social, la burguesía. El capitalismo surgió en Europa Occidental debido a los cambios ocurridos en el sistema feudal. La sociedad experimentó una gran transformación con la centralización del poder en manos del rey y el crecimiento de la burguesía. Se produjeron diversos cambios en el modo de producción, en el crecimiento de la población y el surgimiento de nuevas técnicas de fabricación, las cuales permitieron reducir los costos de mercancía. Asimismo, el mejoramiento de comunicaciones y medios de transporte facilitaron la llegada de nuevos productos que procedían de lugares distantes. Es importante aclarar que el capitalismo, tal cual lo conocemos hoy por hoy, pasó por diversos cambios y sin embargo siempre se ha basado en el lucro. Se puede decir que el capitalismo está dividido históricamente en tres fases, que son los siguientes: el comercial, el capitalismo industrial y el capitalismo financiero o monopolista. El primero de estos, que es el capitalismo comercial, también llamado mercantilismo, se produjo durante los siglos XV y XVIII, época en la cual Europa pasaba por la transición del feudalismo hacia el capitalismo. En ese momento la tierra dejó de ser la fuente más importante de riqueza y se convirtió en un bien que puede ser vendido como cualquier otro. De esta manera, el propósito principal del capitalismo comercial se basaba en el cúmulo de capital a través del comercio, de una balanza comercial favorable y de la conquista de colonias. El capitalismo industrial surgió con la revolución industrial en el siglo XVIII, a partir de la transformación de sistemas de producciones. En ese momento se produjo un cambio de modo de fabricar productos manufactureros, ya que anteriormente los productos se realizaban por medio de procesos artesanales y en pequeñas cantidades. Con la creación del motor a vapor y de las máquinas con mayor capacidad de fabricación, se pasó a una producción de gran escala. De esta manera, el capitalismo industrial se enfocó en el desarrollo del sistema industrial de producción, el cual necesitaba de mayor mano de obra, y de esta manera surgió la clase obrera. Por último, el capitalismo financiero comenzó a inicios del siglo XX y se consolidó con la Primera Guerra Mundial. El capitalismo financiero se basaba en las legislaciones de los bancos y empresas y las grandes corporaciones por medio de un monopolio industrial y financiero. Por esta razón, esta tercera fase del capitalismo es conocida como el capitalismo monopolista financiero. Es importante resaltar de que las industrias y los comercios todavía generaban lucros importantes, porque las grandes empresas pasaron a dominar el mercado por medio de asociaciones de empresas que desean controlar los mercados a través del monopolio comercial y financiero. El capitalismo a lo largo de su historia ha tenido críticas. Las principales críticas de los teóricos de tendencia izquierdistas hacen que el capitalismo, en cuanto a la propiedad privada, se refiere a la injusticia social generada en el mundo. De igual modo, el socialismo ve en la explotación de los trabajadores uno de los mayores males del capitalismo, ya que se exigen un máximo de producción a cambio de un mínimo de pago. De esta manera, el beneficio del inversor aumenta y la desigualdad de la sociedad se profundiza. El capitalismo tiene diferentes métodos y de maneras de actuar actualmente. También podemos englobar un concepto que se llama hinterland. El hinterland, bueno, es un concepto en sí que trata de una cuestión que va de un centro y se va dividiendo o bien se va apartando por sectores. El hinterland como tal, bueno, puede ser entendido como tal el núcleo hacia otras áreas en específico a su alrededor. Ejemplo, por ejemplo, la Ciudad de México. En sí, bueno, su hinterland podría ser centro histórico, la parte de la zona de Cuauhtémoc, toda la parte céntrica de la Ciudad de México. Posterior, cada 25 kilómetros va generando una cuestión de divisiones. Por ejemplo, todas las personas actualmente conocemos que trabajan, la mayoría que proviene del Estado de México, de algunos otros sectores al sur, al poniente o al oriente, bueno, tiene la necesidad de tener que estarse desplazando hasta la Ciudad de México para poder ya sea trabajar o bien alguna cuestión de salud, cuestión de educación, cuestión de vivienda. Entonces también lo que genera la cuestión del neoliberalismo es una cuestión de desestabilidad. Como tal no hay una garantía social que pueda garantizar a las personas una estabilidad en la zona donde ellos viven o bien que no se tengan que estar desplazando.
sino por la cuestión de la competencia, que en sí así se le llama actualmente. Tiene la necesidad de tener que estarse desplazando para poder obtener algún tipo de cuestión por necesidad. Y bien, bueno, también la cuestión que podemos abordar del capitalismo, en la cuestión de la globalización, puede ser la cuestión de los estereotipos, por ejemplo, la cuestión del consumismo. En sí, bueno, hay como ejemplo, podría retomar a el señor filósofo sociólogo que se llama Zygmunt Bauman. Como tal, bueno, él da una pequeña frase, por ejemplo, con la cuestión de las tarjetas de crédito, que dice, bueno, dice lo siguiente: disfrute ahora, pague después. Entonces, bueno, esta cuestión puede llamársele como una cuestión que se da como ventaja a cualquier persona. Sin embargo, bueno, esta cuestión de esta ventaja es una ventaja engañosa. Como tal, bueno, nos hace ser víctimas, o bien nos hace ser dependientes, no víctimas, sino depender de la cuestión de los productos o servicios que se emplean actualmente. ¿Y esto cómo se puede explicar? Por ejemplo, una persona, bueno, necesariamente por el estereotipo que han generado las cadenas comerciales, las marcas y cuestiones de consumo y económicas, bueno, nos dicen que en sí, bueno, tenemos que, o sea, mientras tú puedas gastar o comprar más, puedes ser más feliz o puedes tener más cosas o tener un bienestar social mejor y más alto. Entonces, por esa parte es algo engañoso porque no necesariamente se necesita gastar para poder obtener ya sea una cuestión subjetiva, llamémosle de felicidad. Imperialismo. El imperialismo es una dominación política de un Estado sobre varios otros para establecer una hegemonía económica, cultural, social y política. Esta dominación consiste en la imposición de nuevas formas de organización. Tenemos dos diferentes tipos de funcionamiento, las cuales vamos a explicar en qué consiste. La primera es de que se desarrolla a partir del crecimiento que se iba obteniendo en los países junto con la población y la necesidad de poder obtener más riquezas. Y el otro tipo de funcionamiento del imperialismo aparece a partir de que se desarrolla el capitalismo. El imperialismo en el siglo XVIII fue creciendo por la necesidad del control de las materias primas, búsqueda de mercado que abarcaría más territorios y por ende más capital para administrar la metrópolis. Esto da como resultado que varios imperios obtuvieron su desarrollo estabilizador económico a partir de las conquistas, colonizaciones y dominaciones en otros países. Para explicar cómo se ha implementado el imperialismo anteriormente, tenemos como antecedentes históricos uno de los países que extendió su dominio hacia otros territorios. Tal es el caso de España y México. Lo que España había llamado a México Nueva España, que era una de sus muchas colonias que estaba bajo el control y administración, y sumado a esto también la imposición de nuevas formas de vida, nuevas tradiciones y costumbres, la composición de una nueva cultura. Con la llegada de los españoles a México y a América Latina, se creó una nueva forma de organización social, las clases sociales, por ejemplo, el mestizaje, sambo y entre otras más, la adaptación de nuevas formas de vestir, las formas de vida, la adaptación de una nueva religión, la imposición de la estructura jurídica, las creencias sociales y religiosas, la nueva economía basada en el feudalismo, así como otros factores que influyeron en la construcción no de una nueva España, sino de un nuevo México. Como consecuencias del imperialismo, se obtiene la pérdida de identidad, de valores,
el carácter cultural, sobre todo en las poblaciones indígenas. Se ha implementado las ideologías de patrones de conducta, la educación y la mentalidad colonizadora. Se impuso la lengua de los dominadores. Se han perdido millones de lenguas originarias en México y en América Latina. Y también la imposición de adoptar la religión cristiana, la cual eliminó las creencias persistentes en muchos lugares. Con la sustitución del feudalismo aparece un nuevo modelo en el siglo XVI y XVIII, que es la organización capitalista, la cual se caracteriza por el desarrollo industrial y tecnológico. Bueno, tras la definición dada por mi compañera Carla, podemos ver que en pocas palabras, el imperialismo es la dominación hegemónica de un Estado sobre otro, por medio del poder militar, económico, político e incluso religioso. Tras esta definición, en América podemos hablar de un nuevo imperialismo con dos actores. Por un lado, el dominador o el imperio, el cual se lo vamos a atribuir a Estados Unidos, y por el otro, el dominado, o sea, el resto completo de América Latina y el Caribe. La historia contemporánea de América Latina abarca aproximadamente de 1880 a nuestros días. Corresponde a un proceso de ascenso y crisis del imperialismo y del sistema capitalista mundial. El primer periodo se caracterizó porque el gobierno de Estados Unidos sostuvo una política de expansión marítima y de ocupación militar. Hacia 1880 se había iniciado en el mundo la época del imperialismo con el advenimiento del capital monopólico. La producción industrial de Estados Unidos igualó a la de Inglaterra, y el presidente James Garfield fue asesinado, pues se oponía a la anexión de nuevos territorios. Para 1889, el gobierno norteamericano organizó en Washington la primera conferencia panamericana con la mira de lograr el sometimiento diplomático de los países latinoamericanos, a lo cual no tuvo éxito. Para 1894, la producción industrial de Estados Unidos logró duplicar a la de Inglaterra. Los grandes monopolios industriales mostraron su predominio político en un país cuya economía se habían adueñado. En 1898, el gobierno de Estados Unidos se apoderó de gran parte del antiguo imperio español, y poco después, Mark Twain dijo que la bandera de Estados Unidos debía cambiar, las barras se pintarían de negro, y las estrellas serían sustituidas por calaveras con tibias de arroz. La indignación en América Latina, en Estados Unidos y el mundo fue muy grande. Por supuesto, siguió la política del imperialismo, continuó la política de intervenciones coloniales y neocoloniales. Desde 1904, Theodore Roosevelt añadió un corolario a la doctrina Monroe. En el corolario, Roosevelt asumió como responsabilidad del gobierno norteamericano ser el policía del Caribe. El lema anterior de la doctrina Monroe era América para los americanos. Su política en favor de una gran armada y una penetración abierta tendió a dominar los movimientos populares de resistencia, usando acciones armadas con gran cinismo. Frente a las otras potencias, Estados Unidos alcanzó una mayor dominación de América Latina. En la guerra y la posguerra, pudieron establecer claros acuerdos con Inglaterra y Francia sobre áreas de influencia en el Nuevo Mundo. Vencida Alemania, dejó esta de ser un gran enemigo peligroso. Todo parecía asegurar la hegemonía yanqui, y sin embargo, Wilson aumentó cada vez más su ya profusa demagogia. Ello no fue un fenómeno casual. En parte, obedeció al papel que jugará el presidente de Estados Unidos en la guerra y la paz mundial. La política del imperialismo, al enfrentarse a peligrosos movimientos de masas, recurrió a nuevas dosis de represión y demagogia. Wilson sintió la necesidad de encubrir la política intervencionista de Estados Unidos. El segundo periodo del
imperialismo fue de 1934 a 1959 y presentó una característica esencial. El gobierno de Estados Unidos buscó consolidar su poderío mediante una penetración pacífica de integración económica y de coordinación de las fuerzas políticas y militares dentro de un sistema panamericano. Tras la crisis de 1929, Estados Unidos tuvo una mayor intervención del Estado en la inversión, la producción y los gastos sociales. Esa política permitió una leve recuperación de la economía y la estabilidad, y además acrecentó las bases sociales y democráticas de las clases gobernantes en los países donde la fuerza de las clases obrera organizada y de las capas medias pudo imponer los cambios necesarios para no seguir sufriendo toda dureza de la crisis y no ser militarmente sometida. Las políticas e ideologías de buena vecindad y defensa hemisférica forjaron los cimientos de la penetración pacífica mediante acuerdos del gobierno norteamericano con los latinoamericanos, aunque esos acuerdos no excluyeron de ninguna manera el uso de la fuerza y de la acción armada contra los países latinoamericanos que se opusieran a los objetivos de Estados Unidos. En los foros internacionales, Estados Unidos aceptó, en principio, la no intervención en Latinoamérica. En la práctica, impusieron exigencias de solidaridad hemisférica, sobre todo después de 1936, durante la Segunda Guerra Mundial. En realidad, cambiaron la intervención militar por la penetración pacífica en el territorio militar y económico. La política de la industrialización, por sustitución de importaciones, correspondió al desarrollo de un capitalismo de Estado que en sus orígenes creció incluso a costa de algunas compañías monopólicas, de sus intereses creados o sus proyectos de expansión inmediata. El tercer periodo va de 1960 a nuestros días, con un posible quiebre en 1973. El periodo se caracteriza por un replanteamiento de la acción contrarrevolucionaria de las clases dominantes en todos los campos, ya sea ideológico, político, cultural, militar y económico. Las nuevas tendencias son particularmente contradictorias, pues a nivel mundial y aproximadamente hasta el 73, el imperialismo norteamericano sigue ocupando una posición hegemónica dentro del capitalismo, mientras que en América Latina tiende a descansar cada vez más en un sistema represivo, con el peligro que para la estabilidad implica renunciar a los procedimientos constitucionales, liquidar a los gobiernos democráticos y apoyarse solo en las tiranías. En 1961, Kennedy declaró que, en caso de que fallaran las naciones del continente en cumplir sus compromisos de lucha contra la penetración comunista, el gobierno de Estados Unidos no dudaría en enfrentar sus obligaciones primarias, que son la seguridad de nuestra nación. Johnson complementó la doctrina Kennedy con otra que sostuvo el derecho de Estados Unidos a intervenir en cualquier país de América Latina si sus gobiernos perdían el control de la situación. Johnson aclaró estar dispuesto a todo menos a permitir una segunda Cuba. Desde 1973, en la mayoría de los países latinoamericanos se desató la Guerra Fría intercontinental. Entró en auge la política de desmantelamiento de las instituciones democráticas y se acentuó la institucionalización de gobiernos basados en el terror. Neoliberalismo. El neoliberalismo es la expresión ideológica de un modelo teórico económico. El modelo neoclásico se considera la mínima casi nula intervención del Estado en la economía, ya que el mercado es el mejor instrumento para asignar eficientemente los recursos de la sociedad. A partir de aquí, se deriva toda una serie de políticas económicas que favorecen al libre mercado, como son la privatización de empresas públicas o paraestatales, la inestabilidad macroeconómica como el principal objetivo de la economía, apertura comercial de los mercados de regulación financiera y recortes del gasto público.
El neoliberalismo emerge del mundo en la década de los 70. Es una doctrina que retoma ciertos postulados del neoliberalismo económico que surge en Inglaterra con la finalidad de suprimir restricciones a usuarios, al comercio y a la producción. Dicho sistema procuraba la existencia del intercambio de trabajo por un salario, la libre formación de la riqueza y que esta riqueza pudiera ser convertida fácilmente en capital. En el caso de México, el liberalismo inicia con la ruptura del modelo prevaleciente por más de 3 décadas, es decir, el modelo de crecimiento económico. Desde la década de los 40, la estrategia de desarrollo en México se sustentó en la protección del mercado interno a través de barreras arancelarias y no arancelarias, que mantuvieron al aparato productivo virtualmente aislado de la competencia internacional. El Estado desempeñó un papel importante al asumir un alto grado de intervencionismo y regulación de la actividad económica desde el periodo del presidente Miguel de la Madrid, cuando tiene su aplicación la estrategia neoliberal. Inicia con la privatización de las primeras empresas paraestatales, manteniendo que abarcaban el régimen de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Durante el primer año del régimen de Miguel de la Madrid, el gobierno federal tenía su participación en 45 ramas de la economía. Para el último año, su participación solo abarcaba 23 ramas. En 1982, el gobierno federal tenía 1.155 empresas y, desde 1988, solamente poseía 412. La desincorporación de estas empresas obedeció a que no eran estratégicas y prioritarias para el desarrollo nacional, argumentó el presidente en un documento informativo por el gobierno federal. Consecuencias y causas del liberalismo en México. El modelo neoliberal ha tenido serias consecuencias económicas, sociales, internacionales y políticas para México. Económicamente, ha representado el fracaso de muchos sectores nacionales, ha ocasionado el desmantelamiento casi integral de la planta productiva y el aumento del desempleo. Socialmente, el modelo neoliberal no ha minorado la desigualdad y la inadecuada distribución de la riqueza. Los índices de pobreza suben y la distancia entre los extremos de la sociedad se potencia. Desde mediados de los 80 ha producido grandes catástrofes jurídicas, por ejemplo, el desmantelamiento del suficiente estado de bienestar con el que contábamos antes del inicio de la implantación del modelo, la propiedad privada sobre la social y la pública, como ocurre con la reforma constitucional energética que se expresa nítidamente en el artículo 8º transitorio de la misma, la existencia de la democracia electoral formal que no es de calidad y sustancias que definan los ganadores con el poder de los medios de comunicación. Ventajas y desventajas del modelo neoliberal. Mayor importación y preparación de exportaciones, competencia laboral, presencia del país en la economía mundial, menos intervención del gobierno en la economía mundial, supuestamente más del 80% de privatizaciones y 600.000 kilómetros de modernas autopistas. Desventajas: mayor número de desempleo, más impuestos y gastos de inflación, peores salarios, aumento de la deuda externa, aumento del número de personas que migran de Estados Unidos a México. Todo esto hizo que los países fueran dependientes mutuamente. Fenómenos sociales. Entre los importantes movimientos sociales está la de los campesinos, que llegaron a tener un auge relativamente importante en América cuando ya existía una explotación de campesinos asalariados directamente subordinados a empresas norteamericanas, y en los que los organizaban en actividades exportadoras. Con ello, la lucha de reforma agraria fue una fuerte presencia en Estados Unidos. Se mezclaron con las luchas nacionales en contra de la dominación norteamericana. El movimiento obrero latinoamericano ha sido el sostén de las fuerzas populares en el continente y su base material se dio en la primera ola de industrialización durante la década del siglo XX. Otro movimiento es la clase media y el movimiento estudiantil. Aquí se forman partidos comunistas en sectores de clase media en torno a objetivos democráticos. La reforma universitaria, en donde la clase media levantó de manera orgánica un movimiento social propio, exigía la participación de estudiantes y donde se forma la lucha del movimiento estudiantil
mediante la Reforma Universitaria de 1918 en Argentina, provocando así un impacto político latinoamericano. En los medios de producción y en la historia, la tierra fue un factor importante para el desarrollo de las fábricas. Históricamente, el campesinado en América Latina estuvo sometido a una fuerte dominación de los señores de la tierra, bajo condiciones extremadamente negativas de cultivo y organización. Solo las comunidades indígenas poseían medios para autodirigirse y organizarse, a pesar de la represión a los que fueron sometidos. América Latina vivió varias décadas de grave deterioro de las condiciones de salario y empleo, lo cual en la región de América se registró durante el periodo desde fines de la década de 1960 hasta comienzos del siglo XXI, tomando como base el llamado Consenso de Washington, bajo reformas de políticas económicas en las que se emprendieron fuertes procesos de apertura y desregularización, debilitando las lógicas nacionales que habían imperado hasta entonces. Por lo anterior, en América Latina, además de la situación comercial y de producción, se vivió en muchos países una política de control social. La política no solo ha sido un factor para el desarrollo de la economía e implementación de nuevas formas de desarrollo laboral e industrial, ya que para lograr todo esto se tuvieron que implementar algunas políticas de alta represión en la mayoría de los países latinoamericanos, como por ejemplo el autoritarismo. El autoritarismo es un régimen político que busca el sometimiento y represión de la población. Este se caracteriza no solo por la ausencia del Parlamento y de elecciones populares, sino también por restringir la expresión de ideas políticas opuestas. Un ejemplo de esto se dio en Argentina, Chile, Brasil, Perú, Uruguay, entre muchos otros países, en donde se aplicó la llamada doctrina del shock, que consiste en aprovechar el trauma colectivo para promover e implementar reformas económicas y sociales de carácter radical, sustentadas en los principios básicos del corporativismo, como son la eliminación del rol público del Estado, la absoluta libertad de movimientos de las empresas privadas y un gasto social prácticamente nulo. Así, por ejemplo, sucedió con el Consenso de Washington, que estaba formado por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el cual se hicieron una serie de recomendaciones de política económica de corte neoliberal, formuladas en 1989, las cuales tenían como objetivo orientar a los países en desarrollo de América Latina, los cuales estaban siendo afectados por una crisis económica. Las recomendaciones pretendían conseguir aspectos como liberalizar el comercio exterior y el sistema financiero, reformar la intervención del Estado y atraer capital extranjero a los países. Así con ello, estabilizar los mercados, crear empleos y hacer que los países latinoamericanos se recuperaran de la crisis. Sin embargo, estas reformas beneficiaron sobre todo a las clases burguesas, los capitalistas, los terratenientes, las pequeñas burguesías y a los países del primer mundo, ya que debilitaron la intervención del Estado en asuntos políticos, económicos y sociales. Algunos de los beneficios de esto fueron que las empresas internacionales pagaran pocos impuestos, explotaran los recursos naturales de la región y que encontraran mano de obra barata. Sin embargo, en los países latinoamericanos se percibió una fragilidad y debilitamiento de las instituciones gubernamentales, que en muchas ocasiones están sujetas a manipulación política. También se observó explotación laboral, un aumento en la pobreza, mayores índices tanto de inseguridad como violencia. Se han dado muchos casos de clientelismo y compadrazgo en los puestos de gobierno. Existe una marcada desigualdad social y un incremento en la corrupción. Por otro lado, en los últimos años México ha padecido de un gran problema de inseguridad y de violencia en todo el país, debido a la reacción ineficiente y al mal funcionamiento de las políticas de seguridad nacional recomendadas por los Estados Unidos, que implementó el gobierno mexicano para combatir el problema de drogas y a los cárteles que controlan diversas actividades ilegales en el país. La llamada guerra contra el narcotráfico, que el presidente de México, Felipe Calderón, inició en el 2006, apoyado por el gobierno de Estados Unidos, la cual el presidente Enrique Peña continuó durante su mandato, no solo ha afectado a los criminales, sino a toda la sociedad, incluyendo a personas inocentes, por lo cual, en México se han dado muchos casos de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, trata de personas, tráfico de menores, entre otros delitos.
También se percibió el debilitamiento de las instituciones gubernamentales y del Estado, al dejar que otro país intervenga en sus asuntos internos, como también demostrar debilidad a los grupos delictivos, ya que por esto la violencia incrementó y también las actividades ilícitas en el país.